Para cerrar ya el análisis, la minimesa. Aquiles Fuentes, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hay muchísimos temas, Ya no sé ni sé, por hombre. dónde empezar ni por dónde terminar. Brasil Espinosa, buenos días. Buenos días, gracias Luis. A ver, ¿con Buenos qué días. empiezas? Fíjate que ahorita estaba reflexionando sobre todo lo que se ha dicho de Colosio, en quiénes permanecen en la política y qué han hecho. Porque en estos meses he visto grandes entrevistas de políticos que siguen ocupando puestos como Camacho, Durazo, que han vivido precisamente de lo que pasó. Y son pocos los que tienen obra que no tenga que ver con Colosio durante todo ese tiempo. Pero ahí siguen y ahí están. Y me llama mucho la atención porque ayer de alguna manera la hija menor de Colosio, Mariana, como que se inscribió en la política. O sea, dice, es tiempo de pasar adelante y ella tiene el potencial de salvarle la elección a Rodrigo Medina en Nuevo León. Tiene el potencial de darle el oxígeno al PRI en caso de que fuera Se por ahí. inscribió para... No, pues Lo que levantó la ayer mano, ¿no? dijo en el sentido de que no tenía ningún rencor contra la política y de que aquí había que ver para adelante, es mujer, está viendo para adelante y tiene todo para entrar a la política. Entonces yo lo interpreto como un levantó la mano, Así ahí es. estoy. Sí, es. Contrario a lo que había Porque dicho le el hijo, ¿no? dieron, además le dieron una cobertura al evento sin que hubiera ningún político de renombre, estaba en toditititito los medios de mayor importancia en este país, estuvo, y estuvo por horas, y sigue ahí. Si alguien debería hacer el reclamo de otro tipo de resultado, serían los hijos de Colosio. Así es. ¿Qué tan? Me imagino que a ellos les han explicado ampliamente lo que sucedió, porque los hijos de Colosio en estos momentos son quienes deberían haber dicho, tengo dudas, Claro. Sí, de hecho. no les creo, encuentren, exijo que encuentren, ellos. Pero ¿quién ha Sí, estado de los hijos de Jesús Colosio? ¿Quién los apadrinó de tal manera que lo más fuerte que ha dicho el hijo fue, son unos hipócritas hace 2 años, ¿no? sí, ¿Te acuerdas? recordemos precisamente eso, ¿no? Cómo han ido desarrollando, principalmente el hijo, ¿no? En Nuevo León, ahorita estamos comentando fuera del aire, que el muchacho se ha desarrollado en el ámbito académico, se ha tratado de deslindar del tema político porque lo han querido relacionar, y en su momento el discurso que él manejó era un reclamo precisamente de lo que coloquialmente conocemos que se ha colgado la gente del nombre de Luis Donaldo, ¿no? Principalmente obviamente los priistas, y evidentemente pues todo el mundo decía, oye, bueno, si estás exigiendo o estás señalando en tu discurso que realmente se aprovechan el nombre, pues tú tendrías que ser el primero que tendría que estar exigiendo que verdaderamente existiera justicia, ¿no? Entonces, la realidad es que ha ido cambiando conforme al paso del tiempo, y a mí también me parece muy interesante el tema de que hoy el discurso que más sobresale a mi punto de vista es el tema, el discurso de la muchacha, ¿no? De la hija, donde precisamente levanta la mano en el aspecto de ya hay que darle un carpetazo y de seguir adelante, ¿no? Yo creo que es interesante porque, no sé, recordemos que el que era el asesor político de ellos en su momento, pues era el papá de Luis Donaldo, ¿no? Pero cuando fallece el señor, pues empieza a cambiar un poquito la tesitura de su discurso, creo yo, de los hijos, bueno, del hijo principalmente, porque era el que daba la cara, y creo que cambió el matiz del mensaje que daba la familia, ¿no? Yo creo que también lo comentábamos, el tema de Colosio, desafortunadamente es un tema de momentáneo, de nueva cuenta llega la fecha, lo platicamos 2, 3 días, una semana, cuando Sí. mucho, y se vuelve a acabar, ¿no? Yo creo que el legado de Colosio en ese famoso discurso interesantísimo que maneja temas, conceptos de gobernanza, de lo que hoy políticamente se vende mucho a nivel internacional incluso, pues creo que se debería haber reflejado en políticas públicas, y también tendríamos que hacer un reclamo, aparte del tema de justicia, creo que tendríamos que hacer un reclamo también a las políticas públicas de aquellos que han sido esas famosas cuotas de los colosistas, ¿no? Siempre hemos escuchado también que sexenio a sexenio en el estado o en los sexenios a nivel federal, siempre están ahí con una cuota, esos legados, por así decirlo, de Colosio, ¿no? Aquellas personas que trabajaron en el sexenio de Colosio, que siempre se ubican en posiciones importantes, pero que desafortunadamente si hiciéramos un análisis, pues a lo mejor las políticas públicas que ellos impulsan, no o las leyes que ellos impulsan, no necesariamente obedecen a ese legado de Luis Donaldo. Yo creo que allí es donde se tendría que honrar realmente a Colosio, independientemente del tema de justicia. Yo creo que tendríamos que estar teniendo verdaderos políticos que caminen, trabajen y hagan conforme a los ideales de Luis Donaldo. Yo creo que sería Fíjate, interesante. ahora decir que el problema es que en este país permanecen muchos sin votos. Si se presentaran una elección, todos esos a los que tú te refieres, ya el país solito se habría deshecho de ellos. La gente no vota por Así ellos, es. pero ahí están Son porque les cuotas. dan las cuotas, tal como tú dices.
Pero, por ejemplo, Alfonso Durazo nunca ha ganado una elección. Así Vamos es. poniéndole nombres. Manuel Camacho no ha ganado elecciones. La única elección que ganó fue con el PRI. Y fue como organizador de una elección, porque no se presentó como candidato jamás. O sea, él fue jefe del Departamento del Distrito Federal porque lo puso Salinas. Logró conseguir las 40 diputaciones federales por última vez para el PRI en 1991, creo que fue esa elección, y de ahí en fuera nunca se ha presentado una elección donde él gane. Es que yo creo que el O sea, gran no dolor, ganan, ahí están. voy a volver a decir algo que no va a gustar, pero Oh, pues, creo que el gran dolor del equipo, de la mayoría de los colosistas, no es la pérdida de su amigo, sino que su amigo no vivió para llevarlos al poder. Muy certero. Sí, cierto, Sí. y muy cierto. Digo, volvemos a lo mismo, la o sea, exigencia se murió siempre Colosio y se de murieron po- ellos. Se murió No. Colosio, no fue presidente y ellos no fueron secretarios de Estado y siguieron sus carreras políticas. Por O sea, eso, Colosio eso, representaba ma- el hombre que los iba a claro. llevar Por al eso, poder, mataron a Colosio y mataron a ellos. No, Entonces, no. sus aspiraciones, me No, refiero. pero yo, a los cargos que iban a Los llegar cargos con, que el, iban a con, llegar, con sí. Colosio ¿Y sus carreras? presidente, sí. Entonces yo creo que les duele más. Finalmente a los políticos lo que más les importa es el poder. Claro. Yo creo que les duele más la pérdida de esa oportunidad de haber llegado al poder. así es. Sí, pero también hay que decirlo, no quedaron muertos. Pérdida. La realidad es que todos ellos, Pero insisto, ¿quién de ellos se fueron mantiene vigente? ¿Quién damnificados. es? Bueno, sí, bueno, damnificado, pero bueno, sea, ciertamente, pero es un grupo que está ahí ahorita activo. Durazo, Hopkins, Camacho, ¿quién más? Bueno, Samuel Palma, ¿dónde está Samuel Hay Palma? varios, otros ya Hay son, varios, ya sí. son mayores. Por ejemplo, Ujú. que fue coordinador de los senadores el sexenio pasado, que venía mucho a Sonora, senador sinaloense. Ahorita me voy a acordar de su nombre. Coordinador de los Fue senadores. presidente nacional del PRI también. Jackson. Jackson, Enrique Jackson. Jackson, Ah, él de la ya por antepasada, edad, sí, pero porque él la siguió, pasada él fue sigue Mario, estando ¿no? vigente dentro del PRI. Entonces, los que se quedaron en el PRI, algunos alcanzaron a tener luz propia, los que se fueron pensando que irse del PRI era mejor negocio porque no formaban parte ni del salinismo ni del cedillismo, o sea, los que eran puramente colosistas, viven mucho del recuerdo, pero han logrado tener muchas cuotas y logran sembrar demasiada literatura y dudas todos los años. Sí, exacto. En relación a esto, yo creo que la entrevista que te dio hace rato el periodista que estuvo en Puente Grande te pinta al mismo Burto que nos pintaron desde un principio, un tipo megalómano que no sabe ni dónde está Así y que lo no te va sí, y que así no lo te va describe y que no te va Blanco Nieves. a decir sí y no jamás de nada. Y así era desde el principio, ¿Cómo lo así nos lo Si algo ha describieron. sido es congruente, precisamente, tienes toda Sí. la Pero razón. ¿qué Porque sí yo escribe Blanco recuerdo Nieves? que don Jesús Blanco Ornelas, que en paz descanse, y tuve una muy bonita amistad con él. Él fue el primer periodista que lo entrevistó y más o menos así lo describía. Exacto. Entonces yo creo que Aburto ha sido muy congruente en su forma de ser en estos 20 años. No hay nada nuevo tampoco ahí. No hay nada. No. Cerramos, pues ya. A ver, vamos. Bueno, yo nomás quería hacer, no quiero dejar ir el tema de la participación ciudadana. No olvidemos que digo, aparte de lo de Colosio, que es un tema importante, No, claro, pero es la pero el trabajo participación también ciudadana que- es muy lamentable lo que estamos viendo. La ley de participación ciudadana nace con un espíritu bien interesante en el 2011, con serias deficiencias de técnica legislativa esa ley, y ahorita lo estamos viendo. El único ejercicio que se intentó por la ley de participación ciudadana fue por el propio gobernador, que como decimos, quiso aprovechar el momento electoral, y no sé si recuerdas, pues era imposible poder decir que iban a someter en la elección previo a votar, que tú fueras a votar que si los uniformes escolares estabas de acuerdo o no, o el agua, que hubiera agua en Hermosillo estabas de acuerdo o no. Entonces, cosas que iban a influir en la elección, tan es así que así lo dijo el Tribunal Electoral, palabras más, palabras menos, dijo que no era procedente. Entonces, creo que la ley de participación ciudadana tendría que ser realmente de los ciudadanos, pero Está con muerta. mecanismos. A ver, Mira, porque no lo me que hemos atrevería a presentado- decir- Es que no se ha utilizado en 3 años. Es que mira, digo, es que yo creo que La es bien tienen que importante llevar al decir CRIC. algo. ¿La quién? La tienen que llevar al Teletón a que le den terapia. Porque- Nació malita. Disfuncional. Disfuncional, Nació- no muerta. nació con- Pero no se ha utilizado, es en Mira, serio. sí. Hace 3 años la aplaudimos que había Es marca, casi pero no se ha utilizado. Pero espérate, Luis, imagínate para poder solicitar un plebiscito que tengas que juntar el 3% de la población del estado para poder solicitar que se someta a plebiscito un acto una ley que someta en el caso del referéndum el gobernador o el mismo Congreso. Yo creo que es algo imposible o es algo muy difícil que tengamos que recabar
ese porcentaje del listado nominal, y obviamente que te da un periodo de 45 días para poder hacerlo. Entonces sale el acto, Olvídate. junta las firmas, tendrías que estar preparado previamente para eso, y si no hay transparencia de saber qué es lo que viene, cuáles van a ser los actos que pues impulsa el gobernador, que realiza el gobernador, y tampoco no sabes cómo vienen las leyes próximas, porque no hay una opacidad importante en el Congreso, pues creo que pues la ley de participación ciudadana se convierte inoperante, ¿no? Plenamente. Y no Creo que es un tema que sí hay que darle Mucho. más explicación, Luis Alberto, porque el problema fundamental de la ley no es que te pida el 3%, es que no dice en ningún lado con qué ¿Cómo? se financia un esfuerzo ciudadano, Así es. ni le da al gobierno la obligación de financiar algún esfuerzo ciudadano como financia los esfuerzos políticos. Entonces, esa parte está completamente omisa con qué se va a operar, y tampoco hay una sola sanción para aquella autoridad que incumpla con lo que ahí se dice. Exacto. Entonces, La prueba está no en sirve. que desde el 2008 los proyectos ciudadanos de gente, de empresarios, de directivos que han presentado proyecto, los diputados la pueden hacer suyo, no están en comisiones y Y ya. ahí se queda, exactamente. Precisamente, y todas estas deficiencias de un marco jurídico que en su momento fue innovador, porque dijimos, ya se va a poder consensar la vida social, las decisiones de gobierno. Nada, Nada, y no no existe. disfuncional. ¿Y sabes qué? No les importa, ni en el Palacio de Gobierno, ni en el Congreso del Estado. Así ¿Por qué? es. Porque están preocupados por las elecciones. Señores, ya nos vamos. Lili, bienvenida a Sonora, qué gusto, Muchas en verdad. gracias. Ahorita al rato voy al informe de la senadora Claudia Pavlovich. Exactamente. Estoy feliz de estar aquí en mi tierra. Le mando un abrazo a todos mis paisanos. Les agradezco mucho las muestras de cariño. Que todavía me recuerden, lo agradezco más. Y gracias a ti por invitarme aquí a cabina. No, al contrario, gracias. Te agradezco mucho tu tiempo y sí, nos vamos para allá. Puedes seguir en vivo en las páginas de la senadora claudiapavlovich.mx, en proyectopuentetambién.com.mx y en claudiapavlovich.mx. Hoy el informe a las 11 de la senadora. Va a mostrar su músculo político. Vienen 16 senadores a cuerparla. Un aspirante a la candidatura. Se pone interesante. Mañana lo debatimos. Aquiles, nos vemos. Hasta luego, muy buenos días. Ahora sí, Hasta gracias. luego, buena semana. En la semana le seguimos muchísimos temas. Que pase excelente semana. Siam, vamos por la vida. No te arriesgues.